Con la necesidad de reconectar con nuestra esencia, emprendemos un viaje en busca de historias y naturaleza para transmitir a través de la experiencia de nuestros protagonistas otra forma de convivir con el planeta. Testimonios inspiradores para ser parte del cambio. Otro planeta es posible. Venga, a pasar, que os la enseño. Está toda hecha en madera para que parezca una cabaña. Vamos a ir aquí. Sí, hay dos, míralos ahora sí. Sí, ya los veo, Es muy bonito. Viajamos hasta Asturias para encontrarnos con Sergio, un apasionado de la van life y de todos los rincones a los que se propone llegar. Normalmente los jueves suelo dejar preparada toda la furgoneta y todo porque el viernes salgo a las 2 de trabajar y me gusta también aprovechar la tarde del viernes. Entonces llego, cargo todas las cosas en la furgoneta y marcho hasta el domingo a última hora. Trabajo como calderero en un pequeño taller de Avilés de lunes a viernes y eso me permite los fines de semana pues, escapar a la naturaleza con la furgoneta y disfrutar de Asturias en general. ¡Nos vamos! Soy Sergio, tengo 25 años y para mí la van life, más que un hobby, es un estilo de vida. Cuando tenía 17 años se hacía un festival de surf al lado de mi casa y bueno, pues fue una semana que daba mucha lluvia y le dije a mi padre si me podía dejar su furgoneta y pasé aquel festival con un colchón hinchable y una batería para cargar el móvil. Y desde entonces supe que quería tener una furgoneta en mi vida. Mi furgoneta actual se la compré a un panadero, tenía dentro una caja registradora y estanterías para llevar las barras de pan. Y lo único que tenía era mucha harina por los asientos. Y entonces mi padre me echó una mano y entre los dos hemos hecho lo que, bueno, la furgoneta que tengo ahora mismo. Pues esta es mi furgoneta. Una Citroën Jumper del 2015 de 6 metros de largo. Está toda hecha en madera para que parezca una cabaña. Y sobre todo lo que quería era conseguir que fuera lo más acogedora posible. Esta es la cocina, con su horno, cajones donde tengo pues, todas las especias para cocinar, la bombona de gas, sartenes, potas y demás. Y bueno, los utensilios de cocina que están más puestos por la foto que por comodidad, porque al final hacen muchísimo ruido y es imposible conducir con ellos. Aquí arriba tenemos los armarios donde tengo la pasta, el arroz, el café, la nevera, que es una nevera bastante grande y bueno, es como si fuera de una casa. Aquí está el mando de la calefacción, que nos da bueno, pues calor en invierno y agua caliente para ducharnos. La ducha está entera hecha con tubo de cobre soldado y arriba pues tenemos la alcachofa, que casi no la puedo utilizar porque cada vez que abro el agua me quedo sin ella. Vale. Estas son las ventanas, las cuales pues en su día me costó muchísimo encontrar. Las conseguí en un distribuidor de Alemania y ahí pues una pequeña estantería donde tengo libros de van life y cabin life, como no podía ser de otra manera. Y esta es mi furgoneta, un sueño hecho realidad. El que siempre me acompaña es mi perro Pipo. Lo adopté en una protectora hace como 6 o 7 años y desde entonces no se ha separado de mí en ninguno de mis viajes. Yo siempre busco el dormir en algún sitio alejado, tranquilo, sin ruido. En mi trabajo estoy rodeado de ruido y la camper lo que me proporciona es poder desconectar del ruido, de ese estrés, de todo en general. Y ahora esperar a que venga la aire. Y un día pensé, ¿por qué no duermo en la montaña? Y ahí fue pues, cuando empecé el estilo de vida que llevo ahora de despertarme todos los días a primera hora, con la salida del sol, disfrutar de un pico. ¡Hola! Con Olai principalmente comparto pues, la pasión por la montaña, tenemos gustos muy afines. Y él siempre quiso viajar en furgoneta, pero nunca se atrevió, nunca dio el paso. Y gracias a conocerme a mí, decidió poner una cama a su furgoneta y empezó a acompañarme en mis viajes. Y a día de hoy es uno de mis compañeros principales en cuanto a escapadas a la montaña, hacer rutas en general. Vamos aquí, vamos a ir aquí. Y ya te dije que quería subir un pico de noche. Sí. Y joder, que mejor ahora que vamos a ver la berrea. A ver si tenemos suerte, bueno, al final... Hola, ¿y dónde vamos mañana? A Peñarreonda. El problema no es el frío, es la humedad. Mañana tendremos, ¿qué tendremos? 8 grados, yo creo. Los amigos que tengo, todos tienen furgoneta, entonces al final no es que diga, por irme en furgoneta dejo de ver a mis amigos, porque al final me voy con mis amigos en furgoneta. Vamos a dormir, que mañana hay que madrugar. ¿Enciende la primera? Esto ya para mí.
buen amanecer hoy, Desde muy pequeño me ha llamado la atención la montaña. Yo recuerdo cuando viajaba con mis padres, siempre miraba las montañas desde la ventana y decía que tenía que ser una pasada estar ahí arriba. Y cuando saqué el carnet de conducir y empecé a tener libertad, probé a ir con un amigo a la montaña y desde entonces me he dado cuenta que la paz que me da la montaña no me la da nada. Y siempre digo que estos momentos que vives viendo una puesta de sol o un amanecer no tienen precio. Yo tengo un sentimiento por la montaña que no sabría describir con palabras tampoco. El sentirte tan pequeño entre las montañas tan grandes, entre los árboles. ¿Qué es lo que buscas, Sergio? Rebecos. Pero están escondidos. Al final lo que me da la montaña es calma. Salgo, veo un paisaje, cojo aire y me doy cuenta que soy feliz. Míralos ahora, sí, míralos ahí. Mira cómo son. Sí, ya los veo, Sí, es que ahora están ahí en la cresta. No había una lluvia hoy. Estamos en Asturias, lo mismo hace sol que se pone a llover. Por fin, estamos en mi cabaña. Después de la furgoneta, mi lugar preferido es esta cabaña. Cuando llego aquí es como si el tiempo se parara. Los fines de semana a veces parece que son una semana. Ahora entrar en calor y a comer algo. Una pequeña cabaña de piedra que está aislada en mitad de las montañas en Asturias. No es muy grande y tampoco tiene muchas comodidades. El agua la recojo con los canalones de la lluvia y la luz la tengo gracias a placas solares. Entonces al final el gasto es mínimo. Cuando empezó la pandemia y nos mandaron a hacer cuarentena, todos pensamos que iban a ser 2 semanas y yo justo me había quedado en el paro y no me lo pensé ni 2 veces. Dije, me voy para la cabaña antes que estar en mi piso de 80 metros cuadrados. Se fue alargando y al final me pasé aquí 3 meses y me hizo darme cuenta de que a día de hoy tengo muchas cosas y en realidad necesito muy pocas. La cabaña, al igual que la furgoneta, para mí son una herramienta para poder disfrutar de la montaña. He llegado al punto en el que es mi estilo de vida. Yo, como ya te dije, trabajo de lunes a viernes y cuando llego a casa el domingo de cualquier escapada ya estoy pensando en dónde me voy a ir el viernes siguiente y el siguiente y el siguiente. Bueno, Luna, ¿qué tal es una semana? La semana que viene. Bueno, chicos, Me vaya muy bien. a cuidarse, nos vemos pronto. Cuando pasó la cuarentena me propuse que no me iba a quedar ningún fin de semana en casa y desde entonces pues ha pasado 1 año y algo y sigue siendo así, quiero decir, lo he cumplido. Y así es como ha cambiado tu vida. Sí. Yo no me imagino ahora mismo sin una furgoneta. Porque estoy viviendo la vida que quiero vivir. Dar con un propósito tan claro puede parecer lejos de nuestro alcance, pero cuando aprecias los momentos sencillos, cuando encuentras algo que te hace vibrar, ir a por ello puede regalarte vivencias únicas. Leave it where it is, where it